Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva clase del curso de procesamiento del lenguaje natural. Hoy en día vamos a usar slides prestadas de un curso de la Universidad de Stanford, dictada por Christopher Manning, que es uno de los grandes gurús en NLP. Esto es parte del curso de Stanford que se llama Natural Language Processing con Deep Learning y tiene los videos online. Tengo todos estos recursos con links en el GitHub del curso. Y la clase de hoy va a ser sobre representaciones de palabras contextualizadas. O sea, a diferencia de cosas como Word2Vec o Globe, en que uno obtiene solamente un vector para la palabra, aquí vamos a obtener vectores de palabras que son dependientes del contexto. Y eso nos va a ayudar mucho para manejar temas de la polisemia, que es que una palabra tiene más de un significado. Y vamos a ver que estos modelos contextualizados se pueden usar preentrenados y adaptar para muchas tareas. Y hoy en día están obteniendo el estado del arte en casi todo lo que es NLP. Yo creo que han escuchado alguna vez sobre cosas como Elmo o BERT más recientemente. Bueno, Elmo y BERT son instancias de modelos de palabras contextualizados. Entonces en esta clase vamos a hablar principalmente sobre esos modelos. Pero para eso vamos a dar un barrido, vamos a dar un poco de contexto de cómo llegamos hasta ahí. Entonces hasta ahora en cómo representar palabras hemos dicho que básicamente tenemos una matriz, una lookup table, que puede ser algo específico para la tarea, que es una tabla que se aprende como los parámetros de mi arquitectura de red, o se puede preentrenar con alguna tarea auxiliar que crea una tarea predictiva a partir de un corpus no etiquetado de documentos, como vimos en Negative Sampling de Word2Vec, o vimos Globe, que trataba de reducir la dimensionalidad de una matriz de palabra-contexto, o Fastex, que hacía lo mismo de Word2Vec, pero usando sus palabras, ¿cierto? Entonces, y la metodología que les he dicho que la gracia de esto se puede usar, bueno, como recursos, pero además se puede usar para preentrenar muchas tareas. O sea, yo puedo tener un problema de sentiment analysis, translation, question answering, NERD, name entity recognition, y yo puedo, que siempre son los corpus de entrenamiento son más chiquititos, entonces yo puedo tomar un corpus gigante no etiquetado como todo Wikipedia, entreno algunos vectores de palabras con algunos de estos modelos y inicializo mi matriz de embeddings con estos pesos de acá, y eso me hace a mí que el modelo se porte mejor. En los primeros papers que propusieron esta idea, eso era fundamental. O sea, la idea de que yo haga pre-training no supervisado, que digo no supervisado porque en Machine Learning algo que no requiere datos etiquetados se le llama no supervisado, tenía impactos muy importantes. Entonces acá hay un paper que creo que el primer paper que propone la idea de usar Word Embeddings, o de los primeros, que es del 2011. Y en este paper se estudian varios problemas del NLP, pero principalmente nos vamos a enfocar en dos tareas: Part of Speech Tagging y Name Entity Recognition. Haciendo acá el corpus Wall Street Journal, midiendo accuracy, y este es el de CoNLL, midiendo F-measure. Estas son dos tareas de sequence labeling que ya hemos visto bastante con harto detalle en clase. Entonces, en esa época, el estado del arte, que era un modelo que usaba cosas como conditional random fields y filters hechos a mano. ¿Ya? ¿Se acuerdan de estos modelos lineales que tenían grandes atributos hechos a mano, con combinaciones de enegramas, de etiquetas y de palabras, y sufijos, prefijos? Bueno, este tipo de modelo era el estado del arte en estas tareas, y estaba sacando 97.24 accuracy en este dataset, que es más o menos más fácil. Y en CoNLL sacaban un F-measure en NER de 89.31. O sea, son modelos bien fuertes. Entonces, Colbert y Weston proponen una arquitectura usando redes neuronales, ¿ya? Con una capa embedding. Era una capa cara. En esa época la gente no se había dado cuenta todavía que podía usar la GPU. Así que entrenar estos modelos tomaba, ¿cuántos? 7 días. ¿Ya? Entonces, una arquitectura que tenía una capa embedding y creo que después era una especie de feed-forward. ¿Ya? Se entrenaron solamente los datos desde el principio, o sea, sin aprovecharse de un corpus no etiquetado, mostraban que podían tener resultados competitivos al estado del arte de esa época. Entonces, esto era muy importante porque estaba mostrando que uno, sin hacer ingeniería de atributos, usando redes neuronales, puede estar muy cerquita del estado del arte. Si a eso le agregaban la idea de preentrenar los word embeddings, usando una arquitectura previa antes de Word2Vec, que acá usaban una arquitectura cara, o sea, usaban una feed-forward. Entonces tenían con 100 unit hidden layers y unas ventanas de 11. ¿Ya? Entrenaron esto por 7 días,
¿ya? En un corpus de Wikipedia y Reuters, que es una agencia de noticias, son corpus grandes. Y después usaron estos embeddings para inicializar la capa embedding de la arquitectura de red neuronal, la neural network, y obtuvieron ahí resultados casi igual al estado del arte. Entonces aquí se está mostrando los beneficios de aprovecharse de datos no entrenados, de datos no etiquetados, como Wikipedia. Si a esta arquitectura le agregaban además los mismos atributos que usaban esta gente de acá, podían ganarle al estado del arte. Entonces este es un paper muy importante. Yo creo que el paper que a los que hacemos en NLP moderno nos influyó un montón. Acá lo dejo acá. Este se llama Natural Language Processing Almost from Scratch. O sea, está diciendo que empecemos de nuevo la disciplina. Ya, y lo recomiendo que le echen una mirada porque las arquitecturas que hacen, claro, son un poco distintas a las de ahora, pero tenían esta idea de que yo lo podía probar en varias tareas. Entonces, este es un paper precursor en la idea de usar redes neuronales para NLP. Bueno, entonces, lo que veis es que hasta el 2011 se creía, y los principios de etapas de NLP, que usar embeddings preentrenados era muy, muy útil. Pero ya si uno mira al 2000, lo que está pasando hoy en día, las arquitecturas modernas no ganan tanto con usar un Word2Vec preentrenado. Uno perfectamente puede para una tarea empezar con vectores aleatorios en la capa embedding y entrenar los embeddings para mi tarea de interés y no gano mucho. Entonces, en muchos casos usar vectores preentrenados ayuda porque podemos entrenarlos con más datos y más palabras, pero pareciese ser que no está haciendo el impacto que se creía que iba a ser el 2011. Entonces acá hay resultados de Chen and Manning para una tarea que se llama Dependency Parsing, que no hemos hablado en clase, pero es una tarea que trata de extraer información sintáctica de una oración. Y acá comparan, para esta tarea, comparan el accuracy usando vectores preentrenados, usando tipo Word2Vec, creo que acá usan Glove, y contra partir con los vectores random, y se ve que la mejora no es tan brutal. ¿Ya? Es ya más 1,7%, más 0,7%, dependiendo del embedding que usen. Eso, entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Que pareciese ser que los embeddings de palabras estáticos que tenemos hasta ahora no están ayudando tanto como quisiéramos. Bueno, entonces hasta ahora hemos visto que cuando nosotros representamos las palabras con técnicas de word embeddings como Word2Vec, Glove o FastText, cada palabra recibe un único vector. Y eso tiene dos problemas. Primero, que la representación de la palabra es siempre la misma, independiente del contexto en la que la palabra ocurre. Parece ser que el contexto puede influir harto en lo que la palabra quiere decir, el rol que tiene. Y eso se lo voy a dar ahora con un ejemplo. Pero al tener una representación por una palabra, las palabras en verdad tienen mucho más de un aspecto, ¿ya? Incluido semántica. Hay palabras que son polisémicas, un concepto nuevo, cuando una palabra puede tener más de un significado. Piensen ustedes, por ejemplo, que no es lo mismo tener corona de la corona de un rey, de corona de coronavirus, de corona de cerveza corona. No es lo mismo decir que una persona I'm fine en inglés de que está bien, a que the policeman gave me a fine. Pero cuando entrenamos Word2Vec, estas palabras que son polisémicas están obteniendo un vector que mezcla todos sus posibles significados. Y eso es complicado. O sea, imagínate, queremos hacer sentiment analysis, tenemos un vector para fine, y probablemente fine es mucho más común como adjetivo I'm fine. Entonces, cuando lo crecemos en el contexto que a alguien le pasan una multa, está incluyendo información positiva, cuando algo generalmente es más negativo. Entonces puede tener un impacto muy negativo en la performance del modelo. Entonces está claro que tener un embedding por palabra no es lo mejor. Quería hacerme un pequeño desvío y pensar, hablar un poquito de la relación, de la polisemia y ciertas propiedades que tienen las palabras. Bueno, primero el problema que les quiero decir está bien estudiado en la literatura y se llama el meaning conflation deficiency, la deficiencia de la
manipulation, no sé cómo decir eso en español, del significado. Pero esta idea de que varios significados se mezclan. Ya, acá tengo un libro que lo dejé en el GitHub, que está nuevo, que se llama Word Embeddings, y está muy bueno el libro. Y tiene un capítulo sobre sense embeddings, que son, les voy a explicar más adelante lo que es un sense, pero habla un poco de este problema de que cuando tenemos un vector por una palabra, estamos ignorando que una palabra puede tener más de un significado. Y está mezclando todos esos significados en una única representación. Entonces, para entender un poco los significados de las palabras, existe un recurso muy importante en NLP que se llama WordNet. Acá tengo el sitio web de WordNet. Entonces, WordNet es una base de datos léxica. Entonces, es estructurada, ¿no es? Entonces, todos los recursos léxicos son recursos que se construyen a mano y son muy caros de construir. Pero en WordNet tienes palabras como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios que se agrupan en conjuntos de sinonimia. Entonces, cada palabra puede tener muchos significados. Eso es un sense en inglés, un significado. Y los sinónimos, en verdad, no son entre palabras, sino son entre significados. O sea, fine es sinónimo de good solamente con el significado de fine que representa estar bien. Fine de multa es sinónimo de ticket, por ejemplo. Entonces, WordNet es una estructura que se puede usar para hacer NLP que tiene una base de datos donde está toda esa información. Entonces uno puede usarla. Aquí creo que hay Use WordNet Online aquí. Entonces yo busco una palabra, find, y me dice primero sintácticamente puede tener más de una función. O sea, find puede ser un sustantivo, que cuando una persona le hace una multa, ¿se dan cuenta? Y este pertenece a un synset que tiene la palabra multa, amercement. Tiene también el verbo, que es cuando pasarle la multa a alguien, I was fined. Y tiene un adjetivo también, que es otro significado, otra sense. Y tiene más de un significado para adjetivo, tiene varios. ¿Ya? Entonces, este synset es cuando es sinónimo de alright, ok, cool. ¿Ya? Acá fine puede ser una precisión, ¿no es cierto? En diferencia. A fine distinction. Entonces, WordNet es un recurso súper interesante. Entonces, hay todo un estudio de hacer sense embeddings. ¿Ya? O sea, que tú en verdad a cada uno de estos sense mapearlo a un vector. Y eso es toda la idea de sense embeddings. Y es difícil de hacer porque los senses, cuando uno ve un texto no etiquetado, ve las palabras, no ve los senses. Entonces, lo que uno puede hacer, no sé, algo simple para explicarle. ¿Se acuerdan de Word2Vec? En un negative sampling o cualquier Word2Vec habían dos representaciones de la palabra, una para la palabra central y otra para los contextos. Entonces uno podría, para cada palabra, find, tomar todos los vectores contextos, que son las palabras de la ventana, y a esos vectores hacerle clustering, por ejemplo, y quedarme con los clusters, y cada cluster sería un significado. Entonces después podría usar esos clusters para identificar los significados de una palabra. Toda esa área en NLP que trata de encontrar los senses en una palabra se llama Word Sense Disambiguation. Word Sense Disambiguation es esta idea de que esta tarea en que yo tengo una oración, por ejemplo, the policeman gave me a fine, y quiero saber si ese fine, a cuál de los senses de WordNet pertenece ese fine. Entonces hay datasets etiquetados de Word Sense Disambiguation y que uno puede entrenar modelos y compararlos, igual que todas las tasks de NLP. Si quieren le echamos una mirada aquí en este sitio que ya lo hemos visto, NLP Progress, que NLP Progress tiene todas las tareas de NLP, las más importantes, y trata de hacer un seguimiento al estado del arte. Acá está Word Sense Disambiguation. Entonces está la tarea de asociar palabras en contexto con su entrada más probable en un inventario de senses. Y hay un inventario de senses más común, es algo como WordNet. El de facto, de hecho, es WordNet. Por ejemplo, dado la palabra mouse, ratón, and the following sentences, a mouse consists of an object held in one's hand with one or more buttons. Le gustaríamos asignar entonces el cuarto sense de su palabra en WordNet. ¿Ya? O sea, probablemente ya hay modelos usando LSTMs, transformers, etc. Entonces, probablemente si uno, no sé qué este link acá va WordNet a mouse, exacto. Y la cuarta significa
Es eso que queremos acá. Entonces, ¿qué es lo que quiero que les quede? Las palabras tienen más de un significado. Entonces, el usar word embeddings estático va a afectarnos el meaning conflation problem. Y no solamente significado, sino pueden tener compartimientos a nivel sintáctico. Puede ser que una palabra tenga un significado parecido, pero a veces se usa como sustantivo, a veces como verbo. ¿Ya? Entonces, uno es pensar que la palabra tiene un conjunto finito de significado, que sería la idea de algo como WordNet o Word Sensitive Ambiguation. Y a un nivel más extremo, más grano fino, uno podría pensar que las palabras tienen infinitos significados, que cada contexto le da un significado distinto. Entonces la idea es de cosas como Elmo, BERT y los embeddings contextualizados, aprovecharnos de alguna forma de la arquitectura de la red para que la palabra tenga infinitos significados posibles. Entonces, que para cada contexto en el que la palabra ocurra, tenga un vector. Entonces, asignarle un vector contextualizado. ¿Ya? Y usar esos vectores para mis tareas. Esa es la idea. Y suena algo muy extraño, pero en la práctica ya está resuelto. Ya lo sabíamos de antes. ¿Se acuerdan cuando vimos que uno podía hacer un language model con una red neuronal, con una LSTM? ¿Cómo lo hacíamos el problema? Usamos el LSTM como un transductor, ¿no es cierto? Tenía en mi input una secuencia y en mi output tenía mi secuencia haciéndole un shift a la derecha. Entonces siempre trataba de por cada palabra predecir la palabra siguiente. La primera capa de la LSTM es una embedding layer que es estática, o sea que se aprende, pero es una representación por palabra, ¿no es cierto? Pero cuando esta palabra pasa por mi LSTM, que son todos sus vectores de peso, con sus compuertas que pueden tener, acuérdense la forget, input, etc. De cierta manera, esta tarea, al tratar de predecir la palabra siguiente, está aprendiendo una representación contextualizada de la palabra. Entonces, este my es my en el contexto de favorite season. Este favorite de acá está en el contexto de my favorite season. Entonces uno podría decir que estos vectores de acá son vectores contextualizados de estos de acá. Entonces, en verdad, casi todo lo que vamos a ver en esta clase, y con detalle, en verdad la gran idea es, oye, ¿por qué no en vez de usar este vector de acá que es estático, entrenar un language model gigante? El language model es gratis, porque acuérdense que el language model, yo tomo un corpus gigante no etiquetado como Wikipedia y me pongo a predecir la palabra siguiente. Y ese modelo que está ahí lo puedo tener y usarlo para cualquier tarea. Quiero hacer Name Entity Recognition, quiero hacer Pattern Speech Tagging. En vez de ir a los embeddings que me da Word2Vec, voy a este language model gigante que entrené, paso la oración por ahí y obtengo vectores contextualizados. ¿Ya? Y esos son los vectores que uso para mi tarea. Entonces, ¿por qué también tiene la idea de pre-training? Que yo puedo entrenar un modelo como un language model y reutilizarlo para la tarea que yo quiero hacer. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante es cómo en verdad en la práctica se hace eso. Y la idea, Elmo, que es el primer enfoque, lo hace usando language models. Y lo que está más de moda hoy en día es BERT, que en vez de usar language models con redes recurrentes, usa un transformer. Que como vimos en la clase de Sequence to Sequence, el transformer puede ser incluso mejor y más rápido de entrenar que la LSTM. Entonces eso es lo que vamos a ver en la slide siguiente.